Hola, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida a esta primera clase de historia moderna en formato virtual. Les pido disculpas por la calidad del video y sobre todo por la calidad del audio. Sé que no es la óptima, pero estamos probando. Bueno, quizás en las próximas clases logre tener ya un sistema mejor en el cual ustedes puedan escuchar sin un pequeño ruido de fondo y otras molestias. Como digo, les pido disculpas, pero quería la verdad no dejar pasar más tiempo ya antes de grabarles esta primera clase, porque creo que necesitan esta introducción que acompañe al material para que se facilite la lectura de ustedes. En esta ocasión, entonces, en esta primera clase, vamos a cubrir los contenidos básicos de la primera unidad que ustedes tienen en este programa modificado de este año, que se llama La modernidad, problemática y concepto. En esta unidad vamos a ver un poco qué es la modernidad como periodo de la historia. Vamos a definir el periodo, cuáles son sus límites, y vamos también a hacer un panorama rápido de las que serían las características generales de todo el periodo de la modernidad, es decir, de todo lo que vamos a ver en este cuatrimestre. Después ya vamos a entrar en por ahí algunas de esas características, una por una, las vamos a detallar y explicar. Luego, por supuesto, en las clases siguientes ya vamos a entrar en los temas precisos dentro del periodo, vamos a ir cubriendo cada subperiodo, cada problemática. Pero en esta primera clase, entonces, nos vamos a enfocar más en la generalidad del periodo. Entonces, la edad moderna es el periodo que vamos a cubrir en esta materia y tenemos que decir que en la periodización tradicional es la tercera de las grandes eras en las que se divide la historia universal, ¿cierto? Después de la historia antigua, de la edad antigua y de la edad media, encontramos entonces la edad moderna. Esta división tradicional fue creada por los propios hombres de esta edad moderna, ¿cierto? Por los humanistas del Renacimiento. Eh, entonces es una periodización que tiene una larga historia. De hecho, como vamos a ver ya en Petrarca, aparecen en la obra del humanista italiano más temprano del siglo XIV, Francesco Petrarca, ya encontramos algunas evidencias de esta concepción tripartita de la historia universal. Entonces, vemos que es un concepto que tiene mucha antigüedad. Por supuesto, fueron después los historiadores posteriores los que retomaron este concepto y lo transformaron en uno de los grandes periodos en los que se divide la historia universal. En esa concepción tradicional, eh, generalmente se toma como fecha de comienzo de la Edad Moderna, por un lado, que es lo más común, la opción más común, la conquista de Constantinopla por los turcos en el año 1453, que es lo que vemos la imagen ahí arriba, el ejército turco de Mehmed el Grande sitiando las murallas de Constantinopla, o sino también una opción que para mí es menos común, el descubrimiento de América por Colón en 1492. Y a su vez, las fechas de finalización normalmente usadas son o la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica en 1776 o la Revolución Francesa en 1789. Por supuesto, estas son convenciones. Nosotros en esta materia vamos a adoptar un enfoque más amplio en el que comenzaremos estudiando la transición del mundo medieval al moderno en los siglos XIV y XV. Sobre todo, no vamos a estudiar en detalle todos los aspectos del siglo XIV, pero sí algunos, y ya así en más detalle del siglo XV. De ahí ese va a ser el punto de partida que vamos a tener en nuestro análisis, y vamos a culminar
con el estudio de las grandes transformaciones del siglo XVIII, donde vamos a hablar de los cambios económicos y sociales que están en los inicios de la revolución industrial. De todos modos, es importante destacar, remarcar, que como toda periodización, esta es una clasificación artificial. Como siempre decimos, los contemporáneos no tenían conciencia muchas veces, la gran mayoría de ellos, de estar viviendo en una época determinada. Entonces es una clasificación artificial que usamos los historiadores para poner orden en el vasto contenido que tenemos para estudiar, ¿no? Y sobre todo para facilitar su estudio. Así que digamos que es una finalidad pedagógica sobre todo la que tiene el uso de este concepto periodizado. Entonces, ese sería el periodo que vamos a estudiar, la Edad Moderna. Ahora, ¿cuáles son las características centrales de este periodo? Y acá podemos detenernos bastante y algunas de los que vamos a nombrar las vamos a explicar un poco más, otras simplemente las vamos a esbozar porque las vamos a ir viendo después en el detalle de las distintas unidades del programa. Pero ahora veamos un poco un adelanto de conceptos más generales que si no por ahí en el estudio de cada subépoca específica pueden perderse un poco de vista y es importante tenerlas siempre presentes. En primer lugar, una característica notable de la Edad Moderna es la aceleración en la velocidad del cambio histórico. Con respecto a los periodos anteriores, en la Edad Moderna, como vamos a ver, ya lo vamos a hablar enseguida, se produce un aumento, una aceleración en ese cambio histórico que ya es percibido por los contemporáneos de la época. Vamos a ir nombrando cada característica y después vamos a desarrollarlas a todas. En segundo lugar, tenemos cambios en Europa que impactan sobre el resto del mundo. Digamos, la modernidad como periodización está fijada a partir de los cambios que suceden en Europa y ese va a ser el foco de nuestra atención en esta materia. Uno de esos cambios más importantes justamente tiene que ver con la expansión europea y la colonización. En esta etapa es que comienza este proceso que se va a extender durante la edad contemporánea también, en el cual las potencias europeas inician sus viajes de exploración primero, comercio después y finalmente conquista y colonización, impactando fuertemente sobre el resto del mundo que en la etapa anterior no había tenido contactos tan significativos con Europa. Dentro de estos cambios también tenemos, por supuesto, el cambio económico central, que es la aparición de nuevas formas de organización de la actividad económica, y esto podemos sintetizarlo con un rótulo que es el de el desarrollo del capital. Después tenemos también en quinto lugar la aparición de nuevas estructuras políticas, nos referimos concretamente al Estado moderno, que ya lo vamos a explicar, la aparición de nuevas visiones del mundo, vamos a hablar aquí del desplazamiento un poco de la religión como gran sistema de explicación de la realidad y la aparición de relatos alternativos para comprender el mundo, entre los cuales el más importante, por supuesto, que se desarrolla en esta época es la ciencia moderna. Y finalmente tenemos la aparición de una nueva organización de la sociedad, basada sobre todo en las clases económicas. Este es un proceso que se va a dar a lo largo de toda la modernidad y que recién culmina en la edad contemporánea. Pero tenemos en toda esta etapa esta tensión entre un sistema de clasificación o de jerarquización de la sociedad heredado de periodos anteriores en el cual pueden jugar criterios militares, políticos, etcétera, y la tensión entre esos viejos sistemas de clasificación y la cada vez mayor importancia que tiene la economía como criterio organizador de la sociedad. Pero entonces vayamos viendo estos procesos, estas características en más detalle una por una y explicando qué entendemos por cada una de ellas. En primer lugar, entonces, detengámonos en el caso de la aceleración en la velocidad del cambio histórico. Esto tiene que ver sobre todo con un cambio fundamental que se da respecto de las etapas anteriores, que tiene que ver con una mayor velocidad
en el cambio tecnológico que empieza a percibirse en la modernidad. Por primera vez en la historia, los hombres, sobre todo en Europa, van a tomar conciencia de que se están produciendo inventos y descubrimientos que alteran formas de vida que tenían muchísima antigüedad. Tradiciones verdaderamente milenarias son dejadas de lado porque inventos cambian las posibilidades y abren nuevas oportunidades, nuevas formas de conducta a los hombres. Un ejemplo que podemos dar de esto es lo que tenemos aquí ilustrado en las imágenes que ustedes pueden ver y que vamos a ver en más detalle en otra clase, es el descubrimiento de la imprenta. Por milenios los libros habían sido manuscritos, copiados a mano, es decir, con un trabajo lento y arduo que tenía como resultado que los libros fueran objetos valiosos que podían producirse en números limitados. Y eso tenía, por supuesto, que ver también con una tasa de alfabetización baja dentro de la sociedad. Eso cambia durante la Edad Moderna con la aparición de la imprenta, que como vamos a ver en otra clase en la que vamos a dedicarnos específicamente a este tema, ustedes si han visto el programa pueden ver que tenemos una unidad específica en la que vamos a discutir el impacto de la imprenta en la temprana modernidad. Lo que vemos es que ahora desaparece como esa limitación de costos y limitación técnica para la producción de libros. Y eso permite entonces que los libros se produzcan en mucha mayor cantidad y que sean accesibles a sectores sociales que hasta ese momento normalmente no habían sido consumidores de libros porque estaban fuera de su alcance. Entonces, aquí en el gráfico, a la izquierda tenemos una imagen de una imprenta de prensa semejante a la que, de tipos móviles, a la semejante a la que inventó Gutenberg. Y a la derecha tenemos un gráfico de barras muy interesante. Ustedes pueden ver, la explicación está en inglés, así que la comento y la traduzco, en el cual tenemos representado en ese gráfico, en barras, las cantidades de libros publicadas en periodos de tiempo de medio siglo, de 50 años, de 1454, que es la fecha de la invención de Gutenberg, hasta 1500, de 1501 a 1550, 1551 a 1600, y así sucesivamente hasta el último periodo, que es de 1751 a 1800. Y ustedes van a ver que en esos primeros 50 años la cantidad de libros producidos en todos los países europeos eh, llega aproximadamente a los 10.000 y va creciendo rápidamente hasta llegar en la segunda mitad del siglo XVIII a los 640.000. O sea, realmente hay un crecimiento exponencial. Es decir, un crecimiento exponencial quiere decir un nivel de crecimiento que se acelera a una tasa cada vez mayor. Entonces tenemos la típica curva del crecimiento exponencial. Justamente uno de los factores que impulsan, acá vemos el gráfico en más detalle, esta aceleración del cambio histórico durante la modernidad tiene que ver con el impacto exponencial de los cambios tecnológicos. Aquí tenemos una curva donde podemos representar en forma acumulada el impacto tecnológico. Ya tenemos la imprenta, el telescopio, la máquina de vapor, teléfono, y bueno, esa aceleración del cambio tecnológico luego llega a su máxima expresión durante la era contemporánea en los siglos XIX y XX y continúa hasta la actualidad. Pero digamos que a principios de la edad moderna lo que empieza a suceder es que el cambio tecnológico tiene por primera vez una velocidad lo suficientemente alta como para que las personas tomen conciencia de los cambios que se producen durante su propia vida.
en etapas anteriores de la historia, generación tras generación, la vida de los hombres se sucedía sin que hubiera cambios perceptibles. Y lo que empieza a suceder en la modernidad es que durante el espacio de vida de una misma persona empiezan a suceder cambios notables que no pueden pasar desapercibidos. Acá tenemos el gráfico con un poco más de detalle para que ustedes puedan apreciar su forma. Pasando a la segunda de las características que mencionamos, entonces decíamos cambios en Europa que impactan sobre el resto del mundo. Esta aceleración del cambio histórico se da ante todo en Europa. Y justamente esa aceleración del cambio histórico está ligada a las transformaciones que suceden en Europa que le van a permitir a los pueblos de este continente desarrollar una ventaja tecnológica sobre el resto del mundo. Y esa ventaja tecnológica es la que va a permitir la expansión europea de la que ya vamos a hablar. Acá tenemos un hermoso cuadro de la temprana modernidad llamado Los Cambistas, que me parece que es muy interesante porque nos ilustra, acá vemos la escena más de cerca, cómo esos cambios se relacionan entre sí e impactan, digamos, fuertemente la vida de las personas. Acá tenemos una escena de la vida doméstica de un cambista. Estas especies de mercaderes que en la temprana modernidad, con el crecimiento del comercio, se especializaron en proveer un servicio muy particular, que era el de cambiar las distintas monedas. Muchas veces los mercaderes para emprender un viaje necesitaban contar con las monedas del lugar de destino y de los lugares de tránsito, y para eso necesitaban cambiar la moneda local por esas otras monedas, y entonces recurrían a los servicios de estos cambistas. Y aquí vemos en la escena al cambista con monedas de diverso tipo, con perlas y con una balanza, tratando de determinar el contenido metálico de esas monedas para poder tratar de fijar una tasa de cambio correspondiente. Por supuesto, el cambista vivía de esto y entonces en el cambio siempre había una pequeña diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de cada moneda, lo que se conoce en economía con el término técnico de agio. Justamente es una palabra del italiano de esta época, el agio, y entonces ese agio era la ganancia. Es lo mismo que pasa todavía hoy en día, cuando uno va a cambiar moneda, en una casa de cambio siempre está el precio del dólar, es el precio de compra y el precio de venta. Ese es el agio. Y ya los cambistas de esta época tenían esa práctica. Así que aquí vemos este cambio ilustrado en este cuadro que tiene que ver con el desarrollo del capitalismo. Pero en este cuadro vemos también otros cambios ligados a esto. Acá vemos muy interesante a la esposa del cambista que está representada aquí con un libro impreso en sus manos. Así que aquí vemos fuertemente este otro símbolo del cambio tecnológico. Además, debajo en la mesa, muy interesante, la artista nos ha puesto un pequeño espejo circular en el cual podemos ver el reflejo de la ventana de la otra parte de la habitación y vemos hacia afuera incluso y vemos como la torre de una iglesia y un edificio, demostrando un poco estos avances en el conocimiento de la óptica y otras ciencias. Digamos como que esta es una escena que en su conjunto habría sido imposible en una etapa anterior en la historia de Europa y que sintetiza un poco todos estos grandes cambios que se están sucediendo. Ahí pueden ver en más detalle lo que en el espejo circular, el reflejo de la escena que se ve hacia afuera de la habitación. Entonces,
Una de las formas en las que se manifiestan estos cambios que se producen en Europa y que impactan en el resto del mundo, la forma más significativa probablemente es el de la expansión europea, colonización y unificación del mundo. Y la imagen que tenemos allí representada es un mapa eh, producido en Europa en el año 1507, conocido como Universalis Cosmographia. Es un mapa producido por un cartógrafo alemán en esta época, que además fue impreso en planchas grabadas de madera, aprovechando la nueva tecnología de la imprenta, en las planchas más grandes, para luego armarlo como póster, es decir, una especie de póster rompecabezas. Uno compraba las láminas y podía después unirlas y representar el mundo conocido en este mapa. Y este mapa es interesante, sobre todo, y es muy famoso este mapa en la historia, porque es la primera representación del mundo en el cual se incluye mucha información sobre el nuevo mundo descubierto apenas 15 años antes de la producción de este mapa por Colón, es decir, nos referimos a América. Y en este mapa es el primero en el cual se le pone nombre a esos nuevos territorios descubiertos y se los designa como América en homenaje a Américo Vespuccio, este navegante italiano. Entonces realmente este mapa marca un hito en la historia de la geografía y del conocimiento geográfico del mundo, porque es el que le pone el nombre que todavía hoy en día nuestro continente tiene. Veamos esa escena en más detalle. Ese mapa se basaba en los conocimientos de los navegantes portugueses y españoles, y esos conocimientos, si bien eran mantenidos en secreto por estas dos potencias, comenzaron a filtrarse a principios del siglo XVI hacia el resto de Europa, y sobre la base de esos conocimientos es que empezaron a realizarse los primeros mapas que reflejaban la existencia de estos nuevos territorios. Y que esos nuevos territorios, además muy importante, no eran, como había creído todavía Colón, eh, la parte más oriental de Asia, sino que se trataba de un nuevo continente que estaba a mitad de camino entre Europa y Asia en ese intento de circunnavegación del globo. Este otro mapa que ustedes ven ahora aquí es el conocido como Planiferio Cantino del año 1502, que es eh, un mapa, tiene una historia muy interesante. Cantino era un italiano enviado por el duque de Ferrara a comerciar caballos a Portugal, pero en realidad Cantino, esa era como la fachada y el verdadero objetivo de su viaje era una misión de espionaje en el cual este príncipe italiano lo que quería era obtener información sobre los nuevos hallazgos geográficos de los portugueses. Cantino cumplió su misión eh, exitosamente y no sabemos cómo accedió a información secreta de los navegantes portugueses que fue plasmada en este mapa que él pudo llevar de regreso a Italia, donde todavía se conserva en la actualidad. Y es como uno de los grandes tesoros que nos muestran la historia de esta cartografía temprana. Waldseemüller, que es el geógrafo alemán que hizo el mapa que veíamos anterior, la Universalis Cosmographia, también hizo los primeros globos terráqueos que reflejaban estos nuevos descubrimientos. Acá vemos este globo terráqueo impreso como lámina para recortar
y luego esas tiras de mapas que ustedes ven representadas ahí se pegaban sobre un globo para producir esa esfera representando el, de una manera más precisa el, el planeta Tierra. Y acá vemos un aumento del fragmento donde ustedes pueden ver claramente cómo hay América del Sur, que está esbozada sobre todo a partir del conocimiento de sus costas occidentales, mucho más angosta de lo que el continente es en realidad, ya está designada con el nombre América. De todos modos, esta unificación del mundo no solo tiene que ver con lo geográfico, sino que tiene que ver con muchos otros aspectos culturales, intelectuales, etcétera. Me gustaría, respecto de eso, citarles un pequeño pasaje de un texto clásico de dos historiadores italianos, Ruggero Romano y Alberto Tenenti, Los fundamentos del mundo moderno. Dicen estos autores, eh, al abrirse en 1531 la nueva bolsa de Amberes, se había colocado sobre el frontispicio un texto en latín que decía In usum negotiatorum cuiuscumque nationis ac lingua. Esa frase en latín que se puede traducir para uso de los hombres de negocios de cualquier nación y lengua. Es en un hecho como este, dicen los autores, y en muchos otros de naturaleza semejante, más todavía que en los aspectos externos del gigantismo político-económico, donde nos parece que debe buscarse el sentido profundo del periodo. Se creaba una primera unidad del mundo. La escena que ustedes tienen a la izquierda del texto justamente es una representación de esa bolsa de Amberes. Acá vemos entonces cómo los distintos espacios geográficos que hasta el periodo anterior habían tenido sus historias particulares, separadas, comienzan a unirse, a interconectarse. Como los productos de América llegan a Europa, las ideas de Europa llegan a América, África, Asia. Hay un intercambio que por primera vez se vuelve global. Y eso es lo que entendemos sobre todo con esta unificación del mundo. Unido a esto, obviamente, está la aparición de las nuevas formas de organización de la economía. Con esto, sobre todo, hacemos referencia al capitalismo. En la escena que ustedes tienen representada ahí, en ese cuadro, vemos el patio interno de lo que era la bolsa de Ámsterdam en el siglo XVII. La primera bolsa verdaderamente moderna dedicada al comercio de acciones de empresas. En este caso, en Ámsterdam, la acción de una única empresa, que era la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la Verenigde Oost-Indische Compagnie. El capital, ¿qué es el capitalismo? Bueno, ese es un tema de debate que todavía continúa hasta hoy, digamos, ¿no? Y que hay muchas escuelas de pensamiento diferentes respecto de cómo definir el capitalismo. Por supuesto, es un tema que por su complejidad escapa a lo que nosotros podemos resolver en el ámbito de esta materia. Pero a pesar de que no vamos a resolver la cuestión, sí tenemos que precisar algunas ideas y alcanzar, creo yo, por lo menos un concepto de trabajo que nos permita entender a qué nos estamos refiriendo en la materia cuando usamos el concepto. Etimológicamente, tenemos que decir que en realidad la palabra capitalismo es una aparición tardía, derivada de las palabras capital y capitalista, que son mucho más antiguas. El término capitalista, referido a una persona, aparece ya en el siglo XVII y se refiere justamente a el individuo que tiene capital. La palabra a su vez capital deriva del latín capitalis, que viene de caput. Como ustedes saben, caput en latín significa cabeza. Y era una palabra que se utilizaba para muchas cosas en el mundo romano. Pero entre esas cosas, la cabeza también era
la cabeza de ganado. Y como la cabeza de ganado en la economía agraria del mundo antiguo romano era una de las principales formas de la riqueza móvil, la palabra caput, por extensión de esa referencia al ganado, pasó a usarse también como concepto de riqueza móvil. Y de allí quedó la palabra capitalis, que se utilizaría también en el latín tardío, en el latín medieval, para referirse a la parte de una deuda, como la parte principal de esa deuda, separada del interés. Es decir, que en una deuda estaría el capital propiamente dicho y luego el interés que se acumulaba sobre el mismo. De ese concepto de capital, ligado más, digamos, al ámbito bancario, al ámbito de los préstamos, por extensión, este concepto de capital fue aplicado a toda otra inversión que podía rendir un interés semejante al de un préstamo. Y recién, como vamos a ver en el siglo XIX, en el cual justamente el capital llegó a ser un elemento omnipresente en la economía, empezó a entenderse que esa era la clave del sistema y empezó a hablarse del capitalismo como un tipo de sistema económico específico. Y es recién en el siglo XIX que los teóricos intentan definir qué se entiende por ese concepto de capitalismo. Y podemos, sin pretender agotar la inabarcable bibliografía que hay sobre el tema, podemos citar como referencia a algunos de los autores clásicos del siglo XIX y principios del siglo XX que se aproximaron a este problema. Por supuesto, una referencia ineludible en este caso es la obra del sociólogo alemán Werner Sombart, quien escribió un extenso tratado en varios tomos que se llama, ustedes tienen la tapa ahí, Der moderne Capitalismus, el capitalismo moderno. Sombart, siguiendo toda una línea de interpretación alemana, va a definir el capitalismo a partir de su espíritu, el concepto alemán del Geist, el espíritu que caracteriza a este sistema económico. Y en ese sentido, Sombart va a ver que ese espíritu está caracterizado por una mezcla de dos elementos. Por un lado, el espíritu de aventura, típico también de la modernidad europea y que nosotros vemos sobre todo en las grandes expediciones de exploración y conquista. Y por el otro lado, el espíritu burgués del cálculo y la racionalidad. De la síntesis de esos dos elementos, para Sombart, surgiría lo que caracteriza ese Geist, ese espíritu del capitalismo y el modo de ser de esa cultura típicamente burguesa, que por un lado tiene esto del riesgo, del arriesgarse para buscar un beneficio, una ganancia, y por el otro lado tiene este otro aspecto de la búsqueda del uso del cálculo, la matemática, herramientas racionales, la contabilidad, para tratar de mensurar el éxito de esa empresa y determinar si se tiene o no una ganancia y ver entonces qué medidas se pueden tomar para tratar de conseguir ese beneficio y hacer que este sea lo más grande posible. En una línea semejante a la de Sombart, tenemos por supuesto a otro sociólogo alemán contemporáneo, que es contemporáneo de Sombart me refiero, que es Max Weber, que seguramente es conocido por ustedes. Max Weber va a dedicar en su obra mucha atención al capitalismo, porque en su sociología Max Weber tiene una obra muy heterogénea, donde va a estudiar temas muy diversos, pero hay como un problema común que une todas esas investigaciones de Weber, y que es tratar de entender la singularidad de la cultura occidental, la singularidad de Europa. Y como el capitalismo va a surgir en Europa, Weber pretende entender
por qué el capitalismo surge en Europa y por qué no surge en otras partes. Y en ese sentido, Weber va a plantear una distinción muy importante entre el capitalismo en general, que para él es simplemente una actividad económica impulsada por el deseo de tener una ganancia, que para él es algo que podemos encontrar prácticamente en todas las épocas de la historia. Sin duda, para Weber en el mundo antiguo, en el mundo griegos y romanos tenían entonces para Weber un capitalismo, solo que para él ese capitalismo va a ser un capitalismo político, en el que la actividad más rentable justamente son la guerra y el desempeño de cargos públicos. Pero por otro lado tenemos entonces lo que sí es específico de la modernidad, ese capitalismo moderno, o como Weber lo va a llamar también un capitalismo racional, que vendría a ser como un subtipo de eso más general que es el capitalismo a secas, sin calificativos. El capitalismo moderno, entonces, como subtipo, comparte con el capitalismo en general ese afán de ganancia, pero le va a agregar como característica novedosa la aplicación de una racionalidad particular para la búsqueda de esa ganancia. Y en este caso Weber se está refiriendo a una racionalidad instrumental, en su concepto una Zweck-Rationalität, una racionalidad que busca ver cuáles son los instrumentos más eficaces para la consecución de los fines que uno se está planteando. Es decir, una empresa racional, donde se va a medir, se va a calcular para ver cómo se obtiene la ganancia que se busca. Y el ejemplo que Weber va a tomar de esto como diferencia de la modernidad es la contabilidad de doble entrada, la contabilidad racional, que busca medir y determinar todos los pasos que se llevan a cabo en una empresa económica para poder determinar con certidumbre si se obtiene o no se obtiene una ganancia. Para Weber, eso es algo que aparece solamente en la modernidad europea y que no está presente en los otros lugares donde encontramos ese capitalismo más vago, más difuso, que simplemente tiene que ver con ese deseo de ganancia. Por supuesto, el gran crítico o el gran adversario o contrincante de estas eh, concepciones de estos sociólogos alemanes es este otro teórico, también alemán, Karl Marx, que va a tener una visión muy distinta del capitalismo. En realidad Marx en su obra no habla casi de capitalismo, creo que el término aparece eh, muy poquitas veces en sus escritos. Él va a hablar en realidad más que de capitalismo, de modo de producción capitalista. Este es el verdadero concepto en su obra. Su gran obra, recordemos, se llama Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie. Ustedes tienen ahí la portada arriba de la foto de Marx. Y Marx, entonces, ¿qué entiende por este modo de producción capitalista? Un modo de producción es un modo específico de apropiación de los medios para generar riqueza que va a generar relaciones sociales determinadas. Eso es un modo de producción para Marx. A lo largo de la historia, para él ha habido diversos modos de producción. El modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, y en la modernidad, para Marx, surge de la crisis del feudalismo este nuevo modo de producción que lo desplaza, que es el capitalismo. El capitalismo para Marx está caracterizado, vamos a simplificar esto mucho, que después vamos a ver en más detalle analizando otros textos en otras clases. Está caracterizado, digo, por la concentración de la propiedad en una clase reducida de la sociedad, la burguesía, y por el despojo del resto, que se transforma en el proletariado, y ese proletariado se ve obligado a vender su fuerza de trabajo en el mercado para poder subsistir. Entonces el capitalismo, dice Marx, a diferencia del feudalismo y del esclavismo, en los cuales la clase dominante ejerce sobre la clase dominada una coacción extraeconómica para apropiarse del producto, en el capitalismo la coacción es solamente económica. No hace falta, es decir, el uso de la fuerza para que el sistema funcione, porque al haberse visto
separado de los medios de producción, el proletario, por la misma necesidad de obtener su sustento, se ve obligado a vender su fuerza de trabajo. Entonces, la gran diferencia del capitalismo respecto de los modos de producción que lo precedieron en la historia es que el trabajo mismo se transforma ahora en una mercancía. Dejando de lado las complejidades de este debate, nosotros podemos tomar, sin pretender resolver para nada la cuestión, una definición de trabajo que nos sirva un poco para entender a qué nos estamos refiriendo cuando usamos el concepto. Y digamos entonces en esta definición simplemente que el capitalismo es un sistema económico basado en la existencia de la propiedad privada, ese es uno de sus pilares fundamentales, y en ese sistema económico la gran mayoría de las necesidades humanas se satisfacen por medio del intercambio en el mercado. Intercambio que todos los agentes económicos van a llevar a cabo movidos por un fin que es el de la ganancia. Ello permite entonces un nivel muy elevado de especialización y de división social del trabajo dentro de este sistema. Esta definición básica, podemos decir, en cierta medida se inspira en las ideas del autor que ustedes tienen representado ahí en esa imagen a la derecha de la pantalla, que no es ningún otro más que Adam Smith, el autor de La riqueza de las naciones, padre de la economía política y digamos como que uno de los autores que fundó la reflexión sobre las características del capitalismo y del cual en buena medida Marx y los otros teóricos que hemos mencionado desarrollaron sus propias ideas. Adam Smith, sin embargo, no utiliza el concepto capitalismo. Si bien él va a hablar de capital o de stock en inglés, para referirse al capital se va a usar esa expresión, él en realidad su concepto es diferente. Adam Smith habla de una sociedad comercial. ¿A qué se refiere con esto? Justamente una sociedad en la que existe una gran división del trabajo, entonces ningún individuo puede sobrevivir sobre la base de su propia producción y necesita intercambiar con los demás. Dice Adam Smith, en la sociedad comercial todas las personas se transforman en alguna medida en mercaderes. Mercaderes en el sentido de que todas las personas están obligadas a comerciar, a intercambiar para vivir. Esa sería una definición básica que podríamos usar para nuestra materia. Siguiendo entonces con las características de la modernidad, tenemos la siguiente, que era la aparición de nuevas estructuras políticas, el Estado moderno. Esto lo vamos a ver en más detalle en algunas clases cuando hablemos de esto, pero a modo de anticipo, digamos simplemente algunos de los rasgos fundamentales. Mencionemos algunos de los rasgos fundamentales. El Estado moderno aparece en Europa de la crisis del feudalismo, los reyes empiezan a recuperar ese poder centralizado. Vamos a ver que uno de los rasgos fundamentales que permiten esto es el desarrollo de aparatos fiscales que le van a permitir a estos reyes obtener recursos que financian sus actividades políticas y sobre todo sus actividades militares. Aquí vamos a hablar del fenómeno de lo que se conoce en la historiografía como la revolución militar, de que ya vamos en otra clase a tratar. Por supuesto, el ejercicio de ese poder centralizado y el funcionamiento de ese aparato fiscal implican la aparición de una burocracia, es decir, de un cuerpo de funcionarios que dependen del rey, de la autoridad política centralizada y que ejercen las funciones, desempeñan las tareas que este poder centralizado les asigna. Y también, por supuesto, el desarrollo de una capacidad militar y represiva que encausa a todos los grupos sociales a la obediencia de estos mandatos emanados desde el centro. Y finalmente tenemos la última de las características que tiene que ver con la aparición de nuevas visiones del mundo, que podríamos mencionar muchas,
pero sobre todo aquí la clave pasa por el desarrollo de la ciencia moderna. Vamos a hablar de esto en más detenimiento en otras clases, pero lo mencionamos aquí. Por supuesto, uno de los cambios tiene que ver con el paso de una visión del mundo que había estado centrada en la religión, que muchas veces podemos designar con el rótulo de teocéntrica, es decir, centrada en la divinidad, hacia una visión antropocéntrica, una visión centrada en el hombre como agente y protagonista de su propia historia. Y esto viene asociado con una mayor confianza en la capacidad del hombre de conocer el mundo a través de la experiencia. La verdad ya no se va a considerar como un producto de la autoridad o de la inspiración divina, sino que la verdad va a aparecer ahora como algo que puede estar oculto, pero que el hombre, a partir de su propia experiencia y de su propia reflexión, utilizando sus capacidades mentales, su razón, su raciocinio, puede llegar a conocer. Para mencionar solo un ejemplo, vamos a hablar muchos otros de este cambio de actitud. Creo que uno que es muy elocuente a modo de ejemplo tiene que ver con el cambio en la imagen del cuerpo humano. El cuerpo humano que había sido concebido en etapas anteriores simplemente como el asiento de esa alma divina, como la carne, ahora empieza a ser estudiado y a comprender su funcionamiento. Y esto que quiebra un tabú religioso muy firme porque el estudio del cuerpo humano se va a hacer a partir de la disección de los cadáveres. Y acá tenemos al gran médico de la temprana modernidad, Andrea Vesalius, que publica en 1543 un libro fundamental, que es De Humani Corporis Fabrica, en el cual por primera vez va a presentar una exposición muy ricamente ilustrada de la anatomía humana que permite comprender el funcionamiento de este cuerpo que pasa a ser cada vez más entendido como una máquina, donde todas las piezas cumplen una función que se relaciona con la que cumplen los demás. Acá podemos ver en más detalle un poco la disección de este cuerpo que está representado ahí incluso con los pedazos de piel abiertos que cuelgan hacia abajo. Vesalius va a ser muy polémico como personaje en esta época. Muchas veces él tiene que robar los cadáveres y la iglesia prohíbe justamente el estudio de que se considera un sacrilegio, violentar los cuerpos de los muertos. Pero Vesalius y muchos otros médicos en esta época comienzan a quebrar ese tabú religioso y avanzar en el conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano y obviamente esto va a ser clave para el desarrollo de la medicina moderna. Esto como solo un ejemplo de del desarrollo de la ciencia. Y otra característica entonces de la modernidad ligada a todos estos cambios tiene que ver con la aparición de una nueva organización de la sociedad. Los viejos sistemas de clases estamentales, como nosotros habíamos estudiado en la historia medieval, que tenían que ver con funciones definidas jurídicamente o por preceptos religiosos, van siendo desplazadas por una nueva división de la sociedad a partir de las actividades económicas y de los ingresos que ésta proporciona. Para decirlo en pocas palabras, esa vieja sociedad estamental, dividida donde teníamos la aristocracia, el clero, el campesinado, como estos tres órdenes que componían a la sociedad, entra en crisis y empieza a ser desplazada por las transformaciones económicas que encumbran a una nueva élite, la burguesía, cuyo base de justificación para ejercer el poder no es otra más que su éxito económico, esa burguesía que es la dueña de los medios de producción. Y por el otro lado, cada vez más, un proletariado industrial que se extiende, compuesto de todos aquellos desposeídos que no tienen más alternativa que vender su fuerza de trabajo en el mercado laboral. Entonces, a modo de conclusión, podemos preguntarnos, ¿existe como un
un trasfondo común a todas estas características de la modernidad? Bueno, esta es la gran tesis de Max Weber. Para Max Weber existe un proceso común que está detrás de todas estas cambios que caracterizan a la modernidad y tiene que ver con lo que él llama el proceso de racionalización del mundo, Rationalisierung der Welt. O también va a decir Weber, relacionado con esta racionalización, hay un desencantamiento, Entzauberung del mundo, un desencantamiento, es decir, que el mundo pierde ese encanto derivado de una comprensión primitiva de la realidad, donde todavía se creen fenómenos como los milagros o la magia, mientras que esa imagen es ahora reemplazada por una visión eh, mucho más gris, opaca, si ustedes quieren, del mundo, en el cual no sucede nada extraordinario, sino que todo lo que acontece es producto de relaciones de causa y efecto. Para Weber, esa racionalidad, esa racionalización era el gran proceso de la historia occidental y era lo que diferenciaba a Europa del resto del mundo. Ese sería como el cambio profundo de base del cual todas estas otras características que nosotros hemos mencionado serían simples manifestaciones puntuales. Weber veía esta racionalización occidental en la aparición de la ciencia moderna, en la aparición de la especialización, es decir, este hecho de que el conocimiento se compartimentaliza y distintas personas se especializan en un ámbito de ese conocimiento, lo que Weber va a llamar la Fachmenschentum, ¿cierto? Fachmensch es el especialista en un tema, en un Fach, en alemán. Weber da muchos otros ejemplos de este proceso: la música basada en la armonía, el derecho racional y la burocracia, la contabilidad racional en la empresa y sobre todo el etos económico del capitalismo, que es la forma que el hombre aprende de comportarse con esa racionalidad instrumental en este nuevo contexto económico. Por supuesto, esta tesis de Weber es polémica y yo no pretendo que ustedes la acepten, ni yo mismo creo que pueda afirmarse, más allá de dudas, que es como que sea el gran hilo conductor de la historia en este periodo. Pero ciertamente plantea una hipótesis interesante que nos ayuda a reflexionar y entender las interrelaciones entre estos procesos. Por supuesto, desde la posmodernidad, estos grandes sistemas explicativos para comprender grandes periodos de la historia ya no gozan de la popularidad que antes tenían, pero de todos modos para nosotros puede ser importante tener en cuenta esta hipótesis a lo largo del cursado de la materia para comprender las relaciones entre los distintos procesos y características que vamos estudiando. De esta forma, en esta primera clase hemos dado un pantallazo general de las características de todo el periodo que vamos a estudiar a lo largo de todo el cuatrimestre. Les pido disculpas por la calidad del audio, espero que ustedes puedan entender y evaluaremos cómo funciona, cómo el resultado que tiene este primer video para ver qué corregimos, qué mejoramos para los próximos. Lo importante es que ustedes vean este video, se tomen su tiempo, pueden pausarlo, volver a escuchar las partes que necesiten para tratar de entenderlo en detalle y que acompañen el análisis de esta clase con la lectura del material de esta primera unidad. Mi objetivo es en las próximas semanas ir subiendo las clases de las distintas unidades. Las otras unidades son más extensas y por ahí van a demandar más de una clase. Y lo importante es que ustedes vayan siguiendo esas clases y acompañando el análisis de las mismas con la lectura del material. Es muy importante que mantengan esa disciplina de trabajo
llevando adelante las lecturas que corresponden a cada clase para poder sacar el provecho máximo de las mismas. En un futuro cercano espero también ya poder darles información sobre la forma en que vamos a evaluar, pero desde ya les digo que vamos a ir tomando una serie de parciales por bloques de unidades del programa y que esos parciales vamos a utilizar la mecánica que nos ofrece el aula virtual del banco de preguntas. Van a ser parciales entonces con, de preguntas con opciones para que ustedes respondan. Vamos más adelante a tomar un primer parcial de prueba como para que ustedes puedan practicar la mecánica sin temor de que si no logran dominarla tengan una consecuencia negativa en un aplazo. Pero luego de ese ensayo, por supuesto, el resto de los parciales ya será por una nota efectiva que va a reflejar la evaluación que ustedes van a tener en la materia. Eso es entonces todo el contenido de esta primera clase. Les agradezco desde ya por la atención y la paciencia frente a las dificultades técnicas y los encuentro nuevamente en la próxima clase, ya en este caso entonces sobre la unidad 2 del programa. Hasta luego.